Capítulo 2. Sobre el lenguaje. Los grandes académicos. El lenguaje sofisticado. El lenguaje es una idea terciaria de parte social, respuesta a la parte natural de la necesidad de comunicarse de los entes. Al ser una idea terciaria, y más una parte social, esta puede ser alterada según le convenga a cada persona, grupo o sociedad. En este capítulo hablaremos sobre una modificación de esta idea social en particular, la de los grandes, y no tanto, académicos, con sus sofisticadas obras. Una de las grandes características que ha marcado a los grandes académicos y filósofos de todas las épocas, incluso hoy en día, es su forma de expresarse. En muchos casos, influenciados por la época en la que vivieron y en otros por utilizar el lenguaje más sofisticado posible. A esto hay que aclarar que en la mayor parte de la historia, las masas no sabían leer ni escribir, la educación era solo para las clases altas. Por lo tanto, era normal que todos los escritos académicos no usaran un lenguaje simple o vulgar, ya que no estaban destinados al pueblo, sino al resto de clase alta que sí pudo pagarse la educación. En estos escritos académicos o filosóficos, tanto antiguos como actuales, pareciera que se busca usar un lenguaje complicado y muy subjetivo, en lugar de dar a entender su idea lo más fácil y claramente posible. Esto quizás podría estar ligado a la enorme e histórica superficialidad que ha predominado siempre en nuestra sociedad, donde quizás se veía el utilizar ciertas palabras sobre otras, como indicativo de mayor estatus o inteligencia, lo cual solo promueve una inteligencia superficial, al hacer hincapié en la forma superficial en la que se explica la información, en las palabras, en lugar de centrarse en la idea y en la comprensión global del texto. Un aspecto importante que quiero destacar para estos videos es la claridad y facilidad para que quienes vean puedan comprender todo lo que quiero expresar. No apoyo la escritura de ideas a través de palabras bellas o demasiado académicas u oraciones complejas o muy adornadas. Se debe explicar lo complejo de la forma más básica posible. Allí radica la inteligencia en un mundo de recursos limitados. Nuestros pensamientos quizás sí sean infinitos, pero no servirán de nada si no los adecuamos a las limitaciones de nuestro entorno, del orden natural o del universo. Al querer explicar una idea, se lo debe hacer de forma que el lector comprenda por lo menos la idea central con solo una leída o vista. El lector debe releer los textos para obtener conclusiones más detalladas o pasadas por alto, pero no para entender las intrincadas frases u oraciones que deberían iluminarnos, no confundirnos. Porque las palabras son engañosas y las palabras demasiado adornadas tienden a utilizarse para distraer u ocultar. Un verdadero libro académico debería basar su poder en que el lector entienda la idea total que se expresa sin problemas, antes que las complicadas frases del autor, ideas antes que frases. Y no en que el incomprendido lector, alienado a la sinuosa complejidad discriminada por un agente que le es inexorablemente ajeno a su dogma, deba releer indefinidamente una vorágine de trazos relacionados arbitrariamente a nuestro lenguaje, repleto de matices y subjetividades necesarias para comprender las bases sustanciales de tales textos esquivos junto a su paradigmática y evocadora interpretación. El verdadero don de transmitir conocimientos es el de poder hacerlo de una forma directa y sencilla, sin perder información ni conocimientos. Estos textos académicos pierden mucho de su poder educativo, porque al leerlos pareciera que es más importante las palabras que usa el autor a la idea que se quería expresar. Uno de los autores que más he leído es Nietzsche, y hay que reconocer que peca en desmedida con esto. A pesar de sus grandes ideas, es difícil saber si Nietzsche pretendía desarrollar ideas o escribir un poema. Hay párrafos en sus obras que no solo no aportan nada a la idea, sino que confunden al lector. Y así igual, montones de filósofos, científicos, licenciados y académicos de toda la historia escriben y relatan pensamientos con el objetivo de educar a los estudiantes, pero de una forma tan adornada y extensa innecesariamente, donde el estudiante tiene que buscar y averiguar por su cuenta qué es lo que se supone que le quisieron enseñar, o acudir a un profesor a quien ya se lo hayan explicado que no debería ser lo correcto.
Todo aquel que quiere expresar una idea debería tener siempre en cuenta que todas las personas, por sí solas, deberían poder comprender lo que se quería transmitir. Quizás siglos atrás, cuando los textos solo eran destinados a un pequeño grupo, proveniente de familias adineradas, el usar palabras académicas era adecuado, pero hoy en día, donde la educación y el alfabetismo se han extendido enormemente, pero sumado a los constantes niveles elevados de pobreza que aún perduran en la mayoría de la población hasta nuestros días, provoca que las masas sepan leer y escribir, pero no desarrollan esas aptitudes activamente, por lo que escribir textos académicos complejos y utilizar palabras muy adornadas no provocan ningún efecto positivo en las masas. Todo lo contrario, incluso podría ser motivo de que el lector se frustre y abandone la lectura. Hoy en día, con tanta gente capaz de leer libros o comprender videos informativos, pero despreocupada de la política, la filosofía, la matemática, la sociología, la psicología y de su participación en la sociedad, los textos complicados solo alientan a que ese desinterés social crezca aún más. Por eso, intentaremos que estos videos sean accesibles y sencillos de comprender para todos. Gracias por ver.